¿Qué tal, hermanos, hermanas? Un domingo más volvemos a encontrarnos con la palabra de Dios, que sea fuente de vida y de esperanza para todos nosotros. Cada vez la palabra de Dios tiene que ser una necesidad de nuestra vida y que la vayamos haciendo cuando la leamos, comentemos, compartamos y la pongamos en práctica. Escuchemos hoy las lecturas de este domingo. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra del Señor. Salmo 97. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación, y con ella la gloria eterna. En verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. El Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete,
tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, este episodio del Evangelio hoy en nuestros tiempos se sigue repitiendo mucho. Es una actualidad entre nosotros. Hay mucha gente hoy en el mundo que es desplazada, que es y se le hace sentir que es un desecho, que no valen, que no sirven porque no producen. Hoy hay mucha gente que vive en las orillas, diría el Papa Francisco, en las periferias. Hoy hay mucha gente que grita de diferentes formas y maneras sus necesidades, sus dolores, sus enfermedades. Hay mucha gente que la vemos y la tenemos como si fueran contaminados. Y así los tratamos, así los juzgamos hoy en día. Este es ratero, este es asesino, este anda en narcotráfico, este ha cometido abortos, este es prostituta, este es homosexual. Y a cada quien le vamos poniendo sus títulos, sus nombres, le vamos poniendo una etiqueta. Y eso es comparable a los leprosos del tiempo de Jesús. Porque en aquel entonces la lepra era una enfermedad contagiosa. Y a los que estaban leprosos se les corría de la comunidad, se les echaba afuera para que murieran solos. Nadie podía acercárseles, porque todo el que se les acercara también quedaba contaminado. Y si se sabía que se había acercado a un leproso, también se le corría de la comunidad. Por eso los leprosos tenían prohibido acercarse a la gente y a la gente a un leproso. Menos platicar con ellos, jamás. Lo que pasa hoy es algo fuera de lo normal. Jesús va caminando cerca de 2 poblados. Dice, y salen a su encuentro, no uno, sino un grupo, 10 leprosos. Esto es interesante, cómo a ellos se les corría de la comunidad, pero entre ellos se juntaban y hacían comunidad. O sea, entre ellos mismos, en el dolor, en el sufrimiento que tenían, en la angustia, en el rechazo, ellos hacían comunidad, se juntaban. Pues tal vez para animarse, para apoyarse. No dice para qué, pero dice que salió un grupo de 10 leprosos. ¿Qué dice el Evangelio? No se acercan mucho a Jesús, le gritan de lejos. ¿Por qué? Pues porque estaba prohibido. ¿Y qué le gritan? Jesús, ten compasión de nosotros. Qué bonita petición. No le piden, Señor, danos dinero, danos cosas, danos poder. No le piden, no, nada material. Es más, ni la curación. Lo que le piden, ten compasión de nosotros. Esos gritos hoy se siguen repitiendo mucho. Mucha gente hoy dice, ayúdame, dame una limosna. Mucha gente, tal vez sin palabras, hoy nos dicen esto, tengan compasión de nosotros. Jesús, claro que no se hace sordo. Ante esas situaciones, Jesús jamás rechaza a nadie. A nadie. Aquel otro episodio de la multiplicación de los panes, Jesús dijo, me da compasión toda esa gente. O sea, porque están necesitados, hay que atenderlos. Y aquí son los leprosos los que le piden a Jesús, ten compasión de nosotros. Claro que Jesús inmediatamente.
Inmediatamente los atiende. No le da miedo contaminarse. No le da miedo romper la ley. No le da miedo que lo critiquen, que lo corran de la comunidad. No. Para Jesús eso es secundario. ¿Qué es lo que más le importa a Jesús? El bienestar de la gente, la paz, la misericordia, la compasión. Jesús jamás va a aceptar que a alguien se le rechace, se le denigre, se le corra. Jamás. Así sea la persona más enferma, tenga la peor enfermedad. ¿Qué les dice Jesús? Vayan a presentarse al sacerdote. ¿Por qué al sacerdote? Porque en aquel entonces, si alguien quedaba limpio de la lepra, el sacerdote era el que le daba una constancia para poder reintegrarse otra vez a la comunidad y que la gente lo aceptara de nuevo, que le creyera que estaba curado. Pero entonces va a pasar algo maravilloso. Cuando van de camino quedan limpios, quedan curados. Si ni siquiera alcanzan a llegar a donde los manda Jesús. ¿Cuántos eran? 10. 10 leprosos, que se les caía la carne a pedazos, podrida. Y cuando están curados, ¿qué hacen? De los 10, nomás uno regresa a buscar a Jesús. Lo encuentra. ¿Qué hace? Alaba a Dios, se arrodilla ante Él y le da las gracias por lo que ha hecho. Qué bonita actitud de este hombre. Creo que nos da una gran enseñanza a todos. ¿Cuántas veces nosotros recibimos tantas cosas de Dios? ¿Cuánto nos da Dios a nosotros? La vida, la salud, el trabajo, la familia, todo lo que tenemos. ¿Y cuántas veces le damos las gracias todos los días? La gratitud no podemos perderla a Dios y a los demás. Ser agradecidos es un valor muy grande que hoy se ha perdido mucho y tenemos que recuperarlo. Si vivimos, es gracias a Dios. Si tenemos este mundo que hoy vivimos, que tenemos aquí para estar comiendo, pasándola, divirtiéndola, es gracias a Dios. Por eso este hombre llega alabando a Dios, diciéndole gracias, Señor. ¿Cuántas veces a nosotros se nos olvida ir a darle gracias a Dios? Y decirle a Jesús de verdad, gracias por todo lo que me amas, por todo lo que me das. Gracias por los momentos alegres, gracias por los momentos difíciles, gracias por los problemas, gracias por las alegrías, gracias por todo lo que la vida va llevando. Cuando este hombre regresa con Jesús, Jesús mismo le pregunta, oyes, ¿y no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Así nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Cuánta gente hay de verdad? Porque sí la hay también, hay que decirlo. Hay mucha gente que sabe ser muy agradecida con Dios, que sabe compartir con Él en el hermano. Pero ¿cuánta gente hará eso? Por eso la gran mayoría hoy nos decimos creyentes, nos decimos cristianos, nos decimos creer en Dios, pero se nos olvida vivir de acuerdo a lo que Dios quiere con nosotros. De ahí que Jesús termina diciéndole a este que regresa, tu fe te ha salvado. Es decir, a los 9 que no regresaron les faltó una cosita: la fe. Ellos solamente buscaban una sanación corporal. La obtuvieron, se van. En cambio, el otro no solamente buscaba una sanación del cuerpo, sino también del espíritu. Por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Esa salvación no la alcanzaron los otros 9 porque no regresaron a dar gracias. Nosotros,
Todos los días tenemos que trabajar por quitar esas impurezas, esas enfermedades que llevamos en el cuerpo y en el espíritu. Todos los días tenemos que trabajar por tener un cuerpo sano, pero un espíritu también sano. Una mente sana que nos lleve a tener un alma sana. Y eso lo vamos a encontrar cuando recurramos a Jesús, cuando lo busquemos a Él. Cuando le pidamos a Él, ten compasión de nosotros, pero también cuando le sepamos decirle, gracias por lo que nos has dado, gracias por lo que haces por nosotros. ¿Qué nos dijo la primera lectura? Un rey famoso, Naamán, también con lepra. ¿Dónde va a encontrar la sanación? Con el profeta Eliseo. Y Naamán termina reconociendo que el Dios de Eliseo es el que lo ha curado. Y también es agradecido. Quiere darle gracias a Eliseo. Eliseo no se lo permite. Y le dice, aunque sea, déjame llevarme una tierra de aquí para hacerle un altar a tu Dios. Ahí está la gratitud también, el agradecimiento. Por eso creo que hoy tenemos que trabajar más, ser cristianos más agradecidos, donde no veamos a los demás, al enfermo, al pobre, al necesitado, al emigrante, no los veamos como un desecho, como una perdición. No, al contrario, que los veamos como una oportunidad para yo sanar mi vida, sanar mi fe. Cuando tú amas a tu hermano, le sirves, le ayudas, le perdonas, le compartes, ahí estamos sanando. Ahí encontramos la salvación, ahí encontramos a Cristo. Tu fe te ha salvado. Cuando somos capaces de amar y de atender a esos leprosos de nuestros tiempos, ahí estamos encontrando a Cristo. Y ahí Cristo nos está sanando también a nosotros. Hoy puede haber gente que diga, no, yo estoy muy bien de salud. Físicamente sí, pero el corazón puede estar enfermo de odios, de rencores, de muchas lepras, de flojera. Pidámosle a Dios que nos dé esa capacidad de reconocer nuestras lepras que llevamos cargando hoy en tiempos. Primero, para que sepamos reconocerlo. Segundo, buscar a Jesucristo. Tercero, tener una fe que nos cure. Y cuarto, saber ser agradecidos y saber también ser compasivos con los demás. Que Dios nos ayude a no ser indiferentes ante los leprosos de nuestros tiempos. Que practiquemos la compasión en el amor, en el servicio, en la paz. Y de esa manera podemos ir sanando y salvándonos cada uno de nosotros. Gracias. Que el amor de Dios se manifieste en nuestra vida. Y que cada día tengamos un mundo más sano, un mundo más humano, un mundo más cristiano, donde Cristo sea el centro de nuestra fe, de nuestra salud, de nuestra vida, y que sepamos compartirlo con todos. Dios les bendiga. Ahora y siempre, que el Padre sea nuestra confianza, que el Hijo sea nuestra fuerza, y que el Espíritu nos vaya santificando cada día para poder vivir entre nosotros. Que Dios nos dé la gracia y la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Gracias.